Buenas tardes, les habla el doctor Julio César Cachay Rodríguez, médico internista, infectólogo de la clínica Ricardo Palma. En esta oportunidad en vivo vamos a discutir con ustedes con respecto al dengue. Todo lo que debe saber antes, durante y después de la infección. El dengue es una enfermedad viral, sistémica y dinámica, la cual es transmitida de persona a persona por un vector que es un mosquito, un zancudo, al que se denomina Aedes aegypti. Este virus característicamente presenta 4 serotipos, 4 virus morfológicamente diferentes, pero que tienen la misma capacidad de producir enfermedad. Y son nombrados dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces acá viene un primer concepto. Una persona puede volver a enfermarse de dengue 2, 3 o 4 veces. El Aedes aegypti es el transmisor, el vector. Y como vemos en este mapamundi, se ve distribuido el Aedes aegypti en prácticamente todos los continentes. Y como ya habíamos comentado, donde hay Aedes aegypti, potencialmente ingresa la infección por virus dengue. Y en este gráfico vemos que nuestro país, Perú, está infestado con este mosquito. Y de ahí que la secuencia es el brote por esta infección. En el Perú fue en el año de 1990 donde se reportó el primer brote de dengue ingresando por la ciudad de Iquitos, en Loreto. De ahí, desde entonces hasta el momento, ya se ha tornado endémico, con episodios de brote año tras año. Y en este año que estamos pasando, el brote es el más intenso con respecto a los anteriores. Este vector, que es el que genera la transmisión, al picar, se infecta el vector al picar a una persona febril, enferma, luego pica a otra persona susceptible y transmite la infección. Otro concepto. Si tenemos la sospecha de una persona febril que es portadora de dengue, debe estar cubierta con un mosquitero, protegida con un mosquitero, para de esa manera ir cortando la cadena de transmisión. Este mosquito, una cuestión técnica, presenta bandas blancas ornamentales en patas y en abdomen. Es una cuestión técnica para poder puntualizarlo. Crece el mosquito hembra, que es la que pica al ser humano, genera la oviposición, coloca sus huevos en lugares donde hay agua limpia estancada.
tiene, miren ustedes, una capacidad de vuelo de 800 metros aprox. Por lo tanto, este es un mosquito domiciliario, está dentro de las casas, y peridomiciliario, constituyéndose el dengue como una infección de áreas urbanas. Su característica de picar es en el día y principalmente durante el amanecer o durante las horas del atardecer. Una vez que el Aedes ha generado un Aedes infectado, pica a una persona, como podemos ver aquí, hay un periodo de incubación. El periodo de incubación es del tiempo que toma desde el momento de la picadura hasta el inicio del síntoma. El síntoma guía fiebre. En promedios es de 4 a 10 días. Para fines operativos se considera o se sospecha que una persona febril puede ser portadora de dengue si ha permanecido en una área endémica en los últimos 14 días. Otro concepto. El curso clínico de esta infección viral se divide en forma convencional en una fase febril, en la fase crítica, que está en anaranjado, y en la fase de recuperación. El 90% de las personas se van a recuperar posteriormente de la fase febril. Van a poder autolimitar la infección. Un 8% pueden ingresar a la fase crítica. Fase crítica, nuevo concepto, donde se presentan los signos de alarma. Y un 2% de todas estas personas evolucionar al dengue grave, en donde puede generar letalidad. ¿Cómo? Mediante un shock, una hipotensión, sangrados masivos y alteración de órganos, múltiples órganos, hígado, riñones, corazón, cerebro. De ahí el término de infección sistémica, porque compromete varios órganos del sistema humano, del cuerpo humano. Actualmente, la clasificación en general es dengue sin signos de alarma, lo que antes se denominaba dengue clásico o fiebre por dengue, en el cual está inmerso el 90% de las infecciones. Y es el cuadro ya conocido, fiebre que es súbita y puede llegar a 40 grados centígrados, asociado a cefalea, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor muscular, dolor articular. En algunas situaciones pueden agregarse vómitos, puede agregarse un exantema, una erupción eritematosa roja que compromete cuerpo y extremidades. Esta situación, repito, en el 90% de personas se autolimita entre el día 5 y 7 de iniciados los síntomas, debido a que desarrolla
sus defensas, anticuerpos y bloquea la expansión de la infección. El siguiente 10%, 8% con signos de alarma y 2% que es el dengue grave o lo que antes se llamaba el dengue hemorrágico, va a seguir el curso. Al día 5 a 7 hay una disminución de fiebre, pero genera un estado bifásico. En esos 2 días hay que observar a la persona porque puede recurrir la alza térmica, pueden venir los signos de alarma, dolor abdominal, vómitos recurrentes, somnolencia, trastorno de sensorio y generar en forma secuenciada una hipotensión, baja de presión arterial, con un sangrado, inicialmente en nariz, en encías, en piel, petequias, para seguir magnificándose y generar pues vómitos sanguinolentos o deposiciones con sangre. Ahí tenemos el esquema de lo que hemos comentado en la clasificación, en donde debemos remarcar que el dengue con signos de alarma, que es lo que debemos tener en consideración, como está en la segunda columna, es el dolor abdominal, un dolor abdominal intenso y persistente, vómitos recurrentes, más de 3 vómitos en una hora, el estado de somnolencia o decaimiento, y ahí se agregan algunos conceptos ya que deben ser evaluados en la institución de salud correspondiente, que nos da una orientación mucho más precisa de que esta persona puede generarse en un dengue grave, potencialmente letal. Y ahí vienen los considerandos del manejo, del tratamiento, que se ha clasificado también convencionalmente en 3 grupos: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A, que es de manejo domiciliario. Acuden al centro de salud, se les evalúa, y si es una persona que no tiene signos de alarma, es una persona que tolera la vía oral, no hay vómitos, obviamente, y si es factible, sacarle un hemograma, mínimo un hemograma, que lo podemos hacer en cualquier parte del Perú, en el cual no haya ningún indicador. ¿Qué indicador? Bueno, leucocitos bajos o plaquetas bajas. Este grupo de personas, 90%, repito, la gran mayoría, pueden retornar a su casa con las indicaciones de observación, de signos de alarma y, bueno, reposo e hidratación, 2 litros al día, 6 a 8 vasos. Y para el cuadro febril, porque estamos en los primeros 5 días, cuadro febril asociado al malestar general, dolor osteomuscular, indicar paracetamol. No está indicado aquí ni antiinflamatorios, ni corticoides, ni aspirina, porque estos medicamentos pueden potencialmente generar un estado de hemorragia si es que la persona continúa en su evolución. El grupo B es un grupo intermedio, es un grupo en que debe quedarse en observación en la emergencia y lo va a constituir personas que ya tienen signos de alarma, veamos cómo evolucionan, o personas vulnerables,
gestantes, niños menos de 5 años o adultos mayores de 65 años o personas que no tengan apoyo social, que vivan solas o que no tengan la capacidad de trasladarse de su domicilio al centro de salud en el momento oportuno. Deben ser observados directamente 24 a 48 horas y ver cómo evoluciona. Las indicaciones es lo mismo: hidratación y paracetamol. Y el grupo C ya es el grupo del dengue grave, ya es una persona evidentemente que necesita un manejo en cuidados intensivos. Esto ya es un manejo intrahospitalario netamente. Por lo tanto, luego de pasar toda esa etapa de la infección, en la cual viene la recuperación, este es el después, debemos tener en consideración nuevamente volver a la prevención. Esto es, sin mosquito, otro concepto, no hay dengue. Sin mosquito no hay dengue. Y agregamos, sin criaderos no hay mosquitos. Entonces, finalmente, ¿qué actitud debemos tomar? Es lo que en un concepto de reordenamiento ambiental, ¿no? Mantener limpio todo el patio o la zona de jardín que podamos tener, y todos los recipientes deben ser lavados, cepillados cada 2 o 3 días y colocarles una tapa para evitar la oviposición del mosquito hembra. Y en zonas ya endémicas, ser más incisivos colocando o usando protector para evitar la picadura, utilizando mallas también en ventanas para evitar el ingreso del mosquito. Y por supuesto ya es una situación, frente a una situación ya definida, la fumigación, que es para disminuir la densidad de Aedes, de la población Aedes en una área geográfica específica. Y con lo cual vamos bloqueando la curva o la cadena de transmisión. Nuevamente aquí el concepto: sin criaderos no hay mosquitos. Entonces, habitualmente, ¿qué objetos pueden fungir de criaderos? Llantas, se fue la imagen. Llantas, floreros, esos floreros, evitar que no haya agua, sino cambiarlos con arena, ¿no? Cualquier recipiente, esos bebederos de los animales domésticos, inclusive esas botellas que a veces uno coloca en las paredes como una protección, ¿no? Uno coloca como recipientes, se pueden llenar de agua y ahí ser criaderos. Conclusión: el 90% de todos los casos es dengue sin signos de alarma, que quiere decir manejo domiciliario, reposo, hidratación y paracetamol. 8% dengue con signos de alarma, que es lo que esto debemos aprender: dolor abdominal persistente, vómitos recurrentes, somnolencia e irritación. Y si queremos agregar
agitación, agitación, vamos a ver, agitación, está bien, agitación, o sea, uno está agitado en reposo, ya esto conocemos con la pandemia del COVID-19 como un signo de alarma, sangrado, ya sea por nariz, encías, petequias, unas manchas rojas en la piel. Entonces, estos signos de alarma nos obligan inmediatamente a acudir al centro de salud, porque ya se necesita un manejo hospitalario, sobre todo en UCI, ¿no? Un manejo hospitalario, sobre todo en UCI. Y aquí está esa imagen para tenerla en consideración. Bien. Gracias por su atención. Estamos disponibles para las preguntas que ustedes crean convenientes y poder ampliar alguna duda o concepto correspondiente. Gracias. Muy bien, acá tenemos una pregunta extensa. Dice, doctor, vivo en zona tropical y a mí me dio 4 veces el dengue clásico, ya tiene todos los serotipos, pero no sé de qué serotipos fueron. Bueno, eso es cierto, un comentario. Para hacer eso tenemos que aislar el virus en los 5 primeros días y hacer una secuenciación, un estudio serológico. Eso ya no se hace pues en los hospitales de forma rutinaria, se hace en el Perú en el Instituto Nacional de Salud, pero eso es ya muy específico. Pregunto, ¿qué probabilidad existe de que si me diera una 5ª vez, sí, puede darle, porque además cada serotipo que hemos comentado, cada serotipo 4, tiene genotipos. O sea, a su vez se subdividen en otros tipos de dengue que pueden determinar una 5ª o una 6ª oportunidad de dengue. Dice que este sea el dengue hemorrágico. Bueno, eso es muy variado, pero una proyección es de 10 a 15%. Cuando a uno le da el dengue por primera vez, para que le dé dengue hemorrágico prácticamente es 0.1%. Pero ya cuando me da por segunda o subsecuentes veces, esto sube hasta 10 veces más. Perfectamente. Y mi segunda pregunta es, ¿hay alguna prueba clínica que me informe qué serotipos de dengue fueron los que me dieron? No. Clínicamente, el cuadro clínico que hemos descrito es estándar. Es tal cual el mismo para los 4 serotipos y para los tipos de genotipos también. No hay una diferencia clínica. Ese es un diagnóstico de laboratorio con pruebas serológicas o de genotipificación. Bien, seguimos. ¿Crea algún tipo de inmunización por algún tiempo, por corto que sea este? Sí. Cada serotipo produce inmunidad específica para ese serotipo. Mis anticuerpos neutralizantes, que es por años, prácticamente de por vida. Pero un serotipo no genera
inmunidad para otro tipo de serotipo. Por eso es que yo tengo una nueva infección, porque no tengo defensas contra el otro serotipo. Correcto. Bien. Bueno, acá me está haciendo una pregunta muy técnica. Buen tema, dice, bueno, gracias, qué buen tema, Clínica Ricardo Palma, y gracias al doctor, gracias también, que está exponiendo. Sí que hay métodos para evitar esta enfermedad, pero ¿cuál de los dengues es el que está dando más en Lima? Bueno, el que se ha podido detectar no solamente en Lima, sino en el Perú actualmente es el DEN 2 actual y el DEN 3. Esto con reporte del Instituto Nacional de Salud, que está monitorizando en forma selectiva, porque no se le puede hacer a todos los casos, pues todas las secuencias, sino en forma selectiva y ver cuál es la tendencia. Dice, a los jóvenes de 24 años, ¿puede darle más suave el dengue clásico o no? No. Igual. No, es igual. O sea, la susceptibilidad es lo mismo, hombres, mujeres y por edad. Se ha definido, y acá hay un factor de riesgo, que en menores de 15 años con primoinfección, o sea que les da por primera vez el dengue, sí tienen un mayor riesgo de evolucionar a un dengue grave. Pero el cuadro clínico es estándar nuevamente, es similar. ¿El hemorrágico es peligroso en cualquier edad? Sí, el hemorrágico, que es el dengue grave, antes se llamaba dengue hemorrágico, el expresarse es grave en cualquier edad. Necesita un manejo intrahospitalario en la unidad de cuidados intensivos. Y hay que monitorizar horariamente presión arterial, diuresis, volumen urinario, hacer un manejo fino por kilo de peso por hora de los volúmenes que se están dando a la persona, monitorizar hemoglobina, plaquetas cada 12 horas y según esto tomar decisión si es que es necesario dar hemoderivados y de esa manera equilibrar a la persona y lograr mantenerla en las siguientes 24 o 48 horas de gravedad para que se estabilice. Bueno, nuevamente la pregunta, ¿cuál es el dengue que está dando acá en el Perú? En el Perú, en general, desde el año 90 hasta el momento, ya han circulado los 4 dengues, los 4 tipos de dengues. Ya han circulado todos, se van secuenciando o a veces circulan en forma de coinfección. Si queremos hacer más puntuales, la prevalencia está en el DEN 2, DEN 3. Pregunta, dice, me dijeron que si me inyectaba Neurobión, eso me ayudaba a evitar el dengue. Mejor dicho, a prevenir. Bueno, eso entre comillas, realmente. El Neurobión es vitamina B, complejo B, si lo revisamos, es una vitamina. Efectivamente, la vitamina B, como todas las vitaminas, pero específicamente la vitamina B, ayuda a optimizar el funcionamiento de la médula ósea, y la médula ósea es la encargada de formar los leucocitos, que son las células de defensa que justamente atacan en la inflamación a este virus y a todos los gérmenes. Entonces, en ese contexto muy amplio, muy general, lo que sucede, si lo uso, daño no hace, pero si lo uso es
optimizar mi capacidad de respuesta frente a una agresión, no específicamente con el dengue, es en general. Pregunta también técnica. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En un paciente pediátrico, ¿hasta cuánto pueden bajar sus plaquetas? Bueno, en general, no necesariamente pediátrico, sino en general, todas las personas. Nuestras plaquetas, el rango normal es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Es una disminución leve, decimos así leve, hasta 100.000. De 50.000 a 100.000 moderado y menos de 50.000 grave, siendo crítico menos de 20.000 plaquetas en las que ya se toma decisión, dependiendo de si hay un sangrado espontáneo, de transfundir plaquetas a esta persona a una bolsa por cada 10 kilos de peso. Bueno, es una cuestión técnica, pero es en general, no es específicamente en niños o adultos, hombres o mujeres. Los valores son idénticos. Otra pregunta, esto es una pregunta del grupo que le decía de las personas con riesgo. Buenas noches, doctor. En el caso de pacientes hipertensos y con insuficiencia renal, ¿deben suspender el tratamiento mientras pasan toda la etapa de infección con el dengue o pueden continuar con sus medicamentos? Buena pregunta. En un paciente hipertenso, debemos seguir controlando su presión arterial. Pero en estos pacientes, por eso comentaba, el grupo B, si nos tenemos en consideración el grupo B, estos pacientes deben estar en hospitalización general, en observación, debido a que deben estar monitorizados. O sea, en este caso la presión arterial debe ser monitorizada constantemente para ver cómo evoluciona. Porque como hemos visto, si estas personas evolucionan a un estado de shock, o sea, de hipotensión, de baja de presión, evidentemente no deben tomar su medicamento en ese momento. Pero tampoco podemos a priori decir que no tomen si es que no están en shock, en hipotensión, porque si no ahí se les va a subir la presión. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos que monitorizar horariamente la presión y ver cómo evoluciona y según eso ir tomando decisión. Por eso al inicio decía, esta infección viral es sistémica y dinámica. Es muy cambiante de hora a hora. Pregunta lo que hemos comentado, el paracetamol. En el tratamiento tiene que ser de 1 miligramo y está en función del estado febril de la persona. Sí, efectivamente, lo mismo que todo medicamento, es en proporción de una respuesta al síntoma. Los 5 primeros días la persona está febril, comentaba. Entonces, para bajar esa molestia, se indica el paracetamol. Paracetamol es 1 gramo, ¿no? No es mg, es 1 miligramo. No, es 1 gramo, o sea, G. La diferencia es que 1 gramo tiene 1000 miligramos, ojo. Pero para no tenerlo en consideración, cada tableta de paracetamol viene de 500 miligramos o de 1000 miligramos, estándar. Entonces, tomamos una tableta cada 8 horas, de una o de la otra, para ser directos, no confundirnos con muchas dosis.
Sí. Nuevamente, esta es otra pregunta de la población vulnerable, población en riesgo, en alto riesgo. Buenas tardes, doctor. Para el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes, miren ustedes, aquí no habíamos planteado enfermedades autoinmunes. Miren cómo ya esto está haciéndose prevalente, enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, que es un grupo muy ya más prevalente. ¿Cuál sería la recomendación de cuidados? Bueno, los mismos que comentaba con lo de la presión arterial. Toda población vulnerable, lo que queda es observación, monitorización y ver cómo van respondiendo sus parámetros. En esta población autoinmune, dependiendo de la patología, tal vez sea en esa persona, depende, más incisivo la evaluación del hemograma cada 12 horas. ¿Existe alguna vacuna? Pone el dedo en la llaga. ¿Existe alguna vacuna? Sí existe. Sí existe. Existe. Pero tiene bemoles. Tiene bemoles. La Organización Mundial de la Salud, al momento, está indicando la vacuna en personas de 18 a 45 años de edad que vivan en áreas endémicas y que se confirme que no han tenido dengue para colocarse la vacuna. Esto es, tienen que hacerse una prueba de laboratorio para medir el IgG antidengue. ¿Y por qué todas estas medidas de precaución? ¿Por qué es tan incisivos? En otras vacunas, COVID-19, nos colocamos sin mayores considerandos. Porque en esta infección del dengue, y aquí hay que remarcarlo, la explicación o una de las explicaciones de que se dé dengue hemorrágico o dengue grave es las infecciones sucesivas, como ya hemos comentado antes. ¿Qué significa? Que si a mí me dio dengue una vez, me recuperé, obviamente, pasa un tiempo y me da dengue por segunda vez con otro serotipo, mi riesgo de evolucionar a dengue hemorrágico se incrementa enormemente. Esa es la teoría secuencial. Ahí la teoría secuencial, para revisión, es la hipótesis de la amplificación inmune asociada a anticuerpos. Acá viene un aspecto controversial por eso, porque estos anticuerpos, a su vez que nos protege, en las siguientes infecciones, estos anticuerpos pueden magnificar la infección. Algo muy especial en esta infección que está en cada vez mayor investigación. Por esa razón, si yo no he tenido ninguna infección nunca y me pongo la vacuna, voy a tener anticuerpos. Pero si me da una segunda o me da la infección o la primera infección en este caso, porque yo no he tenido, solo me he puesto la vacuna, me da la primera infección, puedo desarrollar con mayor frecuencia, posibilidad, el dengue hemorrágico. Esa es la situación. Bueno, esto también, buenas noches, doctor. ¿Qué ocasionaría a una persona infectada que muera? Muy bien. Bueno, son tres
mecanismos patogénicos que desencadenan el exitus letalis. El estado de shock o de hipotensión sostenida, hipotensión arterial, sangrados masivos, generalmente digestivos, hemorragias digestivas. Y tercero, la alteración de órganos. De ellos, como ya hemos comentado, el hígado, una hepatitis aguda grave o una miocarditis que genere una insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón o una encefalitis, una lesión directa de cerebro que por sí mismo genera una gravedad llegando al exitus letalis. Esta es una pregunta interesante. ¿A los cuántos días de la picadura debe hacerse el examen de descarte? Del dengue para que salga el resultado confiable? Muy interesante. Bueno, miren, ya les comentaba. Cuando hay la picadura, hay un periodo de incubación. Periodo de incubación que puede llegar hasta los 14 días. ¿Qué significa? Es el tiempo entre la picadura y el inicio de la fiebre, que es el signo guía. Entonces, las pruebas de descarte se deben hacer desde cuando hay inicio de la fiebre, no cuando tengo un estado asintomático. O sea, en el periodo de incubación no, porque como su nombre le indica, el virus recién se está proliferando, recién está invadiendo el cuerpo y no hay todavía un indicador que nos señale que la persona está siendo infectada. Es en el momento en que inicia el cuadro febril. En ese momento se deben hacer las pruebas correspondientes. Última pregunta, me dice. Buenas noches, doctor Julio Cachay. Buenas noches. Mi mamá salió con dengue positivo, pero ya está cursando el día 13. Muy bien. Sus plaquetas bajaron hasta 62.000. ¿Se acuerdan, no? 100.000, 50.000, o sea, moderado. Luego de aplicar vitaminas. Bueno, luego de aplicar vitaminas y demás, aunque eso es entre comillas, ojo, no es que sea el punto directo, subió 80.000. Y luego se le volvió a aplicar vitaminas, ayudando también con una buena alimentación. ¿Podría orientarnos cuáles serían los alimentos adecuados para subir plaquetas? Bueno, mire, eso entre comillas, ya habíamos comentado, es como el neurobión, que son las vitaminas. O sea, acá hay una concurrencia, una coincidencia, porque si yo igual no le doy vitaminas, e igual la persona tiene una alimentación habitual, igual las plaquetas van a subir. Una vez que la infección viral pase, las plaquetas van a subir. O sea, pasado el día 5 a 7, que ya viene el cuadro, 7, la primera semana, en la segunda semana, día 13, en la segunda semana, esas plaquetas comienzan a subir. Porque la médula ósea que las forma se recuperó. Y esa recuperación, por sí misma, incrementa las plaquetas. Obviamente, en este concepto de recuperación,
no hay un alimento específico para plaquetas, sino es la alimentación de la persona en general lo que hace que estas células proliferen para tener la energía necesaria. Bien, muy interesantes las preguntas. Gracias por su acogida y por estas tremendas preguntas. Veo que están ya muy interesados y leyendo y enterándose cada vez más. Realmente ya somos expertos en COVID-19, ahora vamos a ser expertos en dengue y de esa manera incrementar toda nuestra cultura en salud y poder, este incremento de cultura en salud es la principal escudo de defensa contra cualquier infección. Gracias y nos vemos en otra oportunidad.